Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Permíteme presentarme. Mi nombre es Juan Carlos González Piña, tengo 25 años y estudio el módulo 8 de Prepa en línea CEP en la generación 46. Pertenezco al grupo M8C1G46-030. Mi asesora virtual se llama Marcela del Olmo Ruiz y esta es mi proyecto integrador de esta semana 4, el cual se intitula Investigación de los Derechos Humanos. Introducción. Los derechos humanos ocupan un lugar muy importante dentro de la sociedad, pues son el instrumental que las personas tienen para ejercer la libertad en distintos modos. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de decidir, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, entre otras, y que además van relacionadas con la diversidad cultural, ya que esta última es la que más se ha visto vulnerable por no tener una total aprobación por parte de la sociedad. Objeto de estudio. Tanto los derechos humanos como la diversidad cultural son objeto de discusiones fuertes entre ciertas comunidades del sur de la Ciudad de México, pues son zonas rurales en las cuales aún sus pueblos y habitantes se rigen por las tradiciones y costumbres de sus antepasados, y muchas de ellas tienen un número considerable de errores, ya que vulneran estos derechos y libertades y provocan que las personas vivan sometidas, y es por eso que se tiene que hacer un buen trabajo de difusión y concientización de este tema. Planteamiento del problema. Aquí en mi comunidad hay varios tipos de discriminación y de violencia a los derechos humanos. Sin embargo, destacan tres tipos que son los más graves. Uno, la discriminación contra las personas no originarias de la comunidad, es decir, personas que llegan a vivir de otros municipios y estados, además de ponerles ciertos apodos como los fuereños o los oaxacos. 2. Violencia física y verbal en contra de las mujeres y niños que en su mayoría son sometidas por el padre de familia, argumentando que así se debe ser. ¿Por qué? Según su ideología, la mujer no debe aspirar a más logros porque ella nació para mantener a sus hijos y a su esposo y no puede decidir si va a seguir estudiando o si quiere trabajar porque esa decisión supuestamente le corresponde al hombre de la casa. Y tres, el derecho a la educación también se ha visto muy violentado en mi comunidad, pues es una comunidad rural donde las familias son de clase media a baja e incluso hay zonas donde las familias viven en pequeños cuartos de cartón y por obvias razones no tienen suficientes recursos económicos. Y esto ha generado un gran descenso en la educación, pues muchas veces los papás de los niños se ven obligados a sacarlos de las escuelas, pues no cuentan con los recursos económicos para cubrir cuotas de inscripción o para adquirir los materiales que los niños requieren para poder trabajar en su escuela. Si bien es cierto que el gobierno ha creado programas de apoyos con becas para los estudiantes, también es cierto que muchas veces estos son condicionados e incluso solo favorecen a los niños que tienen padres con cierto poder dentro de la escuela o dentro de la comunidad. Objetivos y preguntas de investigación. Los objetivos principales de la investigación son: número uno, hacer concientizar a los habitantes de mi comunidad sobre los derechos humanos y la diversidad cultural y sobre lo que estos implican para generar un ambiente de respeto a todo esto dentro de la sociedad. Número dos, prevenir la violencia contra estos derechos y libertades mediante un diálogo acerca del tema, así como de resolver correctamente las dudas que la gente pueda llegar a tener con respecto al tema. Número 3.
hacer difusión de este tema entre los vecinos por medio de todos los medios de información existentes en la comunidad. Algunos ejemplos pueden ser redes sociales, avisos en cartulinas o lonas, difusión por medio de altavoces, entre otros. Y las preguntas son, número uno, ¿cree que las personas que llegan a vivir al pueblo merecen ser discriminados y tener apodos como los fuereños o los oaxacos? Sí, no, ¿y por qué? Número 2. ¿Cree que todos tenemos derecho a la educación? Es decir, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Sí, no, ¿y por qué? Número 3. ¿Por qué cree que se debe eliminar la violencia física y verbal en contra de las mujeres y de los niños? Y número 4. ¿Qué opina sobre la gran diversidad cultural que hay en el país, particularmente en el pueblo? Y si cree que algo debe cambiar y por qué. Estas preguntas, particularmente yo las creé conociendo el ambiente que se vive aquí en mi comunidad. Justificación. Al realizar este trabajo me gustaría ayudar a las personas de mi comunidad a que se quitaran las vendas de los ojos y que se dieran cuenta del daño que por años nos ha causado este tipo de pensamientos que ha habido desde tiempos pasados. Además de que es urgente que hagamos conciencia de que hoy en día es mucha más la protección que hay para defender los derechos y libertades de las personas y que incluso ya hay leyes que los protegen, mismas que pueden traer consecuencias para los que no las acaten. Y esto serviría para que ayudáramos a las personas que viven esta violencia a que denuncien. Delimitación espacial. Al ser un trabajo cuyo objetivo es hacer conciencia en mi pueblo, el trabajo de investigación sería únicamente dentro del territorio geográfico de mi comunidad, la cual es San Salvador Cuauhtémoc, Alcaldía Milpalta, Ciudad de México, principalmente en las zonas donde hay mucha marginación. Y la población, mi idea es que participen 15 personas en un rango de edad de entre los 20 a los 80 años, pues así tendría puntos de vista de personas que han vivido desde una cultura e ideología moderna hasta las personas que ya han vivido con enseñanzas transmitidas de generaciones antiguas. Delimitaciones. Marco teórico. Para esta investigación utilizaré estas fuentes de información confiables, pues al leer su contenido me permitió idealizar mejor mi trabajo de investigación conforme a las ideas que tenía. Algunos de estas fuentes de información se las comparto por definición, es decir, discriminación contra las personas no originarias de la comunidad. Tomé una ideología de una página del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación llamado CONAPRED, cual título es Discriminación en contra de la población y los pueblos indígenas. También en la definición de violencia física y verbal en contra de las mujeres y niños, primero, en el de las mujeres, tomé la idea e información de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, una página del Gobierno de México que está centrada en apoyar a las mujeres que viven este tipo de violencia, la cual fue hecha esta información el 15 de marzo del 2016, como ya lo comenté, por parte del Gobierno de México, y cuya pregunta título es ¿qué es la violencia contra las mujeres y sus modalidades? Y también de los niños, esto lo saqué de una revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la cual se intitula Violencia contra menores, un acercamiento al problema en México, y la cual tuvo como autora de de esta página, de este
dialecto en realidad, Pérez Contreras María de Montserrat. Y finalmente, derecho a la educación, información que saqué y pude tomar de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, es decir, la UNESCO, en su tema central que es la diversidad cultural, y también de un escrito hecho por Ligia Olivar O, el cual fue sacado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuyo título es El derecho a la educación. Metodología. La metodología que utilicé para realizar mi investigación fue la cualitativa, pues la idea central fue obtener datos por medio de entrevistas realizadas a diferentes personas para que mediante sus respuestas pudiera obtener datos y así elaborar una conclusión general basada en los resultados obtenidos. Esta metodología me permitió tener una mejor perspectiva sobre la ideología central de mi investigación, además de tener buenos resultados de acuerdo al tema. Y por último, les voy a compartir el comentario sobre mi investigación, sobre todo lo que realicé, a las personas que entrevisté. Fueron 15 personas. Cada una me dio pues distintos puntos de vista con respecto a las preguntas que les había realizado. Pero hubieron 5 puntos en particular que me gustaría compartirlos y que a continuación se los voy a dejar, porque se me hicieron muy interesantes porque coincidían en algunas cosas y por eso fueron mi foco de atención, además de que creí interesante compartírselos a ustedes. Así que se los comparto. El haber realizado esta investigación me permitió conocer más a fondo los problemas ya existentes de mi comunidad. Me permitió además escuchar a las personas que entrevisté y que a pesar de que les costaba trabajo, al final me compartieron sus puntos de vista e incluso experiencias propias sobre los 3 temas que se abordaron durante la entrevista. A pesar de que las personas que entrevisté me pidieron anonimato, eso no impidió que me revelaran sus experiencias y eso me ayudó a poder formular datos interesantes como lo fueran. 1. Casi todos los entrevistados, 12 personas exactamente, han vivido violencia física y verbal desde su niñez hasta su adultez. Los demás no la han vivido desde su niñez, sino ya empezando su adultez. Es decir, 3 personas. Otro dato, 8 personas me dijeron que su último grado de estudios fue la primaria, 4 llegaron hasta la secundaria y 3 personas no tuvieron estudios ya que únicamente aprendieron a leer y escribir, pues todos argumentaron situaciones similares en las que sus padres no contaban con los recursos para llevarlos a la escuela, aunque esta en su mayoría era escuela rural. Otro dato, los varones entrevistados decían que sus abuelos les decían que las mujeres siempre se tenían que quedar sometidas en su casa a la voluntad de su marido. Y las mujeres me revelaron que tuvieron varias parejas debido a que la mayoría tenía la idea de que ellas no debían de superarse y solo debían quedarse en casa con los hijos y que si decían algo o protestaban eran golpeadas o insultadas. Otro dato. De los 15 entrevistados, 5 fueron personas que llegaron a vivir a mi comunidad y los cuales me revelaron que hasta hoy en la actualidad guardan cierto rencor en contra de los adultos mayores originarios del pueblo, pues estos siempre los discriminaron, pues 4 eran del estado de Oaxaca y siempre les apodaban los oaxacos y uno era de Veracruz, al cual le decían el costeño o el prieto. Y aunque ya hay muchas familias de estos y otros estados, aún los habitantes los distinguen por estos sobrenombres e incluso por otros más crueles y groseros que por obvias razones no se les pueden compartir. Y otro dato interesante, todos tienen ciertas ideas sobre la diversidad cultural, como por ejemplo la cultura de una sexualidad diferente,
las diferentes danzas que existen de otros estados, pero en sí me dijeron ser ignorantes en el tema. Sin embargo, todos coincidieron que si éstas no afectan su vida personal, no tendrían problema en aceptarlas. Este trabajo me permitió también ayudar a los vecinos a que conocieran más sobre este tema y así pudieran ellos mismos compartirlo con su familia, a modo de que se creara una cadena que ayude a borrar la violencia y permita crear mejores panoramas para las nuevas generaciones, además de hacer conciencia sobre el respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural. Te agradezco profundamente por haber visto este video. Espero que la información que te compartí haya sido de utilidad si el tema que estás estudiando es algo relacionado. La verdad fue una entrevista bastante buena que le hice a estas personas y que pude sacar esto que fue lo más importante. Precisamente gracias al método que utilicé, pues me permitió obtener estos datos que yo creí de suma importancia y que además me nutrieron. ¿Por qué? Porque yo también, al igual que ellos, pues era muy ignorante del tema, pero pues al ir estudiando y al ir aprendiendo, esto me permitió pues crear esta información, esta entrevista y así poderte compartir estos datos que espero te sean de utilidad. Te envío un cordial saludo tu amigo y servidor Juan Carlos González Piña.